Hola a todos, bienvenidos a este tercer video en el que estaremos ya revisando cómo los componentes que vimos en los videos anteriores interactúan entre sí y permiten que el motor como máquina haga su trabajo a partir de la combustión interna que se genera dentro de él y nos entregue el movimiento que requerimos para hacer el desplazamiento del vehículo. Bienvenidos. Bueno, pues en el video anterior nosotros ya vimos cuáles son los componentes del motor y sabemos que el conjunto formado por el pistón, la biela y nuestro cigüeñal, quien provee movimiento a este conjunto, con la camisa, pues son parte fundamental para nuestro motor, pero no hemos visto realmente cuál es el principio de funcionamiento de un motor. Por eso lo que vamos a hacer en este momento es compararlo de una forma muy sencilla con este elemento, y este elemento es una jeringa. Básicamente un pistón con todo su conjunto de camisa va a comportarse de la misma manera que lo hace una jeringa. ¿Y cómo lo hace? Pues el principio de funcionamiento de una jeringa es que yo puedo, a partir de un desplazamiento de este émbolo, succionar un fluido y llenar este volumen o esta cámara. Exactamente puedo hacer lo mismo con un pistón. En este caso, yo puedo tomar agua, succiono y llené cierto volumen, un volumen que, bueno, en este caso está dado en mililitros, y puedo desplazar cierto volumen. Al desplazar este volumen con agua, ¿por qué es posible hacerlo? Finalmente es posible por el sello hermético que hay entre este pistón o este émbolo que tiene en su parte superior un caucho. Este caucho es el que me permite hacer esta succión, ya que hay un sello perfecto de ese caucho con la camisa o la cavidad que tengo aquí. Un pistón va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que finalmente el pistón, si bien tiene un diámetro muy cercano al de la camisa, quienes van a hacer el sello exacto van a ser los anillos que lleva mi pistón. Entonces, los anillos son quienes, por su expansión y por la dureza que tienen, finalmente son quienes hacen ese sello hermético, que es la misma función que estaría cumpliendo nuestro caucho en este dispositivo. Entonces, producto de este sello, que también me permite sellar y por aquí distribuir la película de lubricante, que es la que me va a permitir tener este movimiento sin que haya una elevada fricción y desprendimiento de material tanto del pistón como de la camisa. Entonces ese sello hermético va a permitir que podamos hacer este mismo trabajo. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos viendo ahora? Resulta que yo aquí estoy llenando este volumen con agua, y el agua es un fluido al igual que el aire, que es lo que nosotros ingresamos en un motor, pero el agua es un fluido que es no comprimible. Quiere decir que si yo succiono, sello la punta e intento comprimir, este émbolo no se deja desplazar en esta dirección porque el agua no es comprimible. Pero ¿qué sucede si en vez de agua simplemente lo hacemos con aire? Resulta que al sellar nuevamente y yo intentar comprimir, vemos que sí me deja, porque el aire es un fluido que sí se puede comprimir. ¿Qué pasa? Producto al yo soltarlo, pues hay un desplazamiento, porque al haberse comprimido, pues simplemente por acción-reacción él devuelve el volumen inicial que tenía. Este es exactamente el mismo principio de funcionamiento que va a cumplir nuestro sistema de pistón con la camisa. ¿Y quién va a hacer las veces de este sello que yo estoy haciendo aquí? Pues finalmente la culata. Ya vimos cómo es la culata, que tiene unas válvulas de admisión, tiene otras válvulas de escape que también lleva nuestra bujía, pero lo que vamos a hacer es básicamente reemplazar la culata por nuestro dedo, quien en cierto momento me permite abrir
para succionar, sello, comprimo una mezcla, hay una combustión, producto de esa combustión devuelve mi pistón con fuerza, producto de este movimiento hacia abajo que va a proveer el movimiento a mi cigüeñal, que finalmente va al sistema de transmisión y posteriormente a la llanta. Entonces básicamente este sistema se comporta como una jeringa y es lo que queremos que comprendan con algo muy sencillo, porque a partir de esta relación y poder proveer una combustión en esta cámara producto de haber comprimido una mezcla, es que el principio del funcionamiento es posible, y eso se hace bajo un ciclo termodinámico que se llama el ciclo de Otto. Ya vamos a ver de qué se trata ese ciclo. Es algo muy sencillo, la idea no es complicar, pues porque son principios de termodinámica en donde básicamente tenemos un volumen y la presión, y hay un comportamiento de nuestro ciclo para que entendamos que hay un ciclo de Otto y hay un ciclo diésel. Por eso se llaman los motores diésel, porque su principio termodinámico cambia un poco. Bien, pues aquí tenemos el ciclo de Otto que les comentaba. Básicamente es la descripción en términos de volumen y de presión de cómo se comporta el ciclo termodinámico de un motor de combustión. Entonces tenemos en nuestro eje Y la presión, que obviamente va de 0 a un valor determinado, y el volumen en el eje X, que va de 0 a un valor determinado. Lo que vemos es cómo un motor de combustión se comporta en 4 tiempos principalmente. Vemos que de A a B tenemos una fase de compresión. Esta es la compresión de toda nuestra mezcla, aire y combustible. Hay un proceso de combustión que lo da el sistema de ignición, es decir, por la chispa que genera la bujía. Producto de esa explosión hay una expansión del pistón, es decir, nuestro volumen vuelve a crecer, a recuperar, similar a como les comentaba el caso en la jeringa. Cuando se expande vuelve y recupera todo el volumen que se había comprimido, y posteriormente pues ya tenemos la salida de los gases de escape que, digamos, cerrando ese ciclo, estaría en esta línea el escape y la admisión, que es el que nos completa todo lo que sucede dentro de nuestra cámara de combustión. Entonces básicamente ese es el ciclo de Otto. Bien, para describir cómo funciona, cuál es el proceso de ese ciclo de Otto, vamos a hablar de los 4 tiempos, que como los vemos acá descritos, y vamos a ir uno por uno. Entonces básicamente lo que tenemos es, en nuestra primera fase vamos a darnos cuenta que tenemos nuestro conjunto pistón, biela, cigüeñal, que está girando. En este caso está en sentido horario. Lo que tenemos es que el pistón está en una posición en donde, a partir de la apertura de nuestra válvula de admisión, vemos que está abierta porque está dentro de la cámara. Quiere decir que el eje de leva se está pisando el impulsador y la obliga a bajar, como ya lo vimos en el video anterior, y producto del movimiento descendente del pistón, es decir, se comportaría como la jeringa cuando quiero succionar. Entonces esta succión, teniendo esta válvula abierta, hace que el aire ingrese a mi cámara. Ya tengo el aire dentro de mi cámara y lo que debo hacer es cerrar esta válvula. Quiere decir que el eje de leva sigue rotando y hace que, vamos al paso 2, mi válvula ahora esté cerrada. Si mi válvula está cerrada, quiere decir que ya todo mi sistema es hermético, ya no tengo escape ni ingreso de aire. Lo que viene ahora es que, producto de este giro, ahora el pistón se va a mover en forma ascendente. Al moverse de forma ascendente, ya tengo una mezcla. Quiere decir que todo este volumen lo voy a comprimir. Vamos al paso 3. Tenemos el pistón en una posición superior, eso lo vamos a llamar punto muerto superior, es decir, es el punto máximo superior que tendrá el pistón. Y este volumen está comprimido en una cavidad mucho más pequeña que la que tenía antes, producto de este desplazamiento.
Al tener ese volumen comprimido es el momento correcto para que la chispa que genera la bujía se genere. Al yo tener una mezcla muy volátil de aire con combustible y comprimida, y si genero mi chispa, pues voy a inflamar toda esa mezcla y va a ocurrir una explosión. Producto de esa explosión nos lleva al cuarto paso, y es que nosotros ya tenemos en este tercer paso, producto de esta explosión, pues obliga al pistón a bajar, nos lo devuelve literalmente, y al devolverlo por la biela generamos la transmisión de movimiento a nuestro cigüeñal y hace que gire el cigüeñal con fuerza, producto de esta explosión. Entonces ese es el trabajo que estamos buscando. Y posteriormente, cuando ya tengo nuevamente el giro y él continúa, el cuarto paso es que se abre mi válvula de escape, es decir, que el eje de levas ya pisó a nuestra válvula, que la hace abrir, y cuando el pistón viene hacia arriba, ahora lo que está haciendo es barriendo y limpiando nuestra cámara, es decir, expulsando los gases de escape, y limpia la cámara de nuevo y la deja lista para iniciar un nuevo ciclo. Esto es lo que sucede en un solo pistón. Entonces, si tenemos un motor de 4 pistones, de un pistón, de 2 pistones, de la cantidad de pistones que queramos, todos van a estar haciendo el mismo trabajo, solo que entre ellos yo ya debo coordinar que suceda eso. No voy a hacer que las explosiones, que la fase de escape, que la fase de admisión suceda al tiempo en todos, porque tendría pulsos muertos en el motor. Entonces siempre voy a tener un pistón haciendo un trabajo simultáneo. Si es un V6, pues habrán dos que están haciendo lo mismo al tiempo. Si es un V8, dos estarán haciendo lo mismo al tiempo. Pero en un 4 cilindros en línea, siempre mientras uno está haciendo la combustión, otro está en otra fase de admisión, otro está en una fase de escape y el otro está en una fase de compresión. De tal forma que tan pronto acaba la explosión del uno, continúa la explosión del otro, continúa la explosión del otro, continúa la explosión del otro, y así siempre se mantiene una presión constante en el motor y no tenemos pérdidas de potencia porque en algún momento algún pistón no esté trabajando, haciendo su trabajo de combustión. Entonces básicamente estos son los 4 tiempos de un motor: fase de admisión, fase de compresión, fase de combustión y fase de escape de gases. Bien, para resumirlo, nada mejor que una gráfica. Entonces estamos viendo que en este caso nosotros tenemos fase 1, ingresa el aire, comprimimos, explosión, se abre la válvula y escapamos. Nuevamente se abre válvula, ingresa, comprimimos, mezcla, hay explosión, barremos y salen los gases. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cada 2 vueltas de motor obtengo un proceso de combustión. Quiere decir que el motor necesita de 2 giros para completar todo mi proceso de combustión. Entonces vamos a ver esto qué quiere decir cuando veamos algo más adelante. Entonces ténganlo presente, cada 2 giros de motor se genera un proceso de combustión. Bien, simplemente para comentarlo, el mundo diésel es un mundo también con especializaciones. Dentro de él hay particularidades muy especiales, pero para resumirlo de forma sencilla, lo que vemos aquí es que en un motor de ciclo diésel no tenemos bujía. Resulta que en los diésel la mezcla se inflama únicamente por la alta presión que genera el pistón dentro de la cámara. Entonces el aire ingresa igual con la mezcla de combustible. Aquí tenemos un riel de inyección que pone el combustible directamente dentro de la cámara, y la alta presión comprimimos tanto este volumen que la mezcla se inflama por sí sola. Literalmente se dice que el ciclo diésel realiza 2 explosiones, una inicial cuando el pistón va en esa carrera ascendente, pero una final cuando ya está mucho más comprimida la mezcla, que es la realmente efectiva. Por esta razón es que se dice que
uno escucha un cascabeleo, porque literalmente ese cascabeleo o detonación se produce porque hay ondas de choque de combustión de una o dos combustiones que suceden en el proceso, y es ese ruido particular de los diésel. Entonces básicamente funciona exactamente igual, hay un proceso de admisión, compresión, combustión y escape, solo que la combustión es por la propia inflamación de nuestra mezcla y no por una chispa que genera la explosión. Bien, una forma también en que podemos ver trabajar los pistones. Este es un motor radial y vemos que todos los pistones están unidos a un punto común que van finalmente a un cigüeñal, es decir, es un eje excéntrico, y producto de ese punto común, pues ellos se mueven en diferentes direcciones, pero que buscan hacer el mismo tipo de trabajo que estamos viendo, para que lo tengan pendiente. Algunas personas la llaman rotativo, pero esto no es un motor rotativo. El rotativo es el de principio Wankel, que después, mucho más adelante lo veremos, pero esto es un motor radial que particularmente se usa en la industria de la aviación. Y bueno, algo particular para finalizar. Este es un motor de 2 tiempos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver las diferencias. Aquí tenemos nuestro proceso de admisión, nuestro múltiple de admisión. Y en el múltiple de admisión lo que podemos ver es que viene una toma de aire, donde también hay una inyección de combustible, y se abre una válvula. El pistón, la cámara es un poco diferente porque tiene una cavidad lateral, y esa cavidad lateral hace que producto de esa succión del pistón, ese sello, jale literalmente, porque genera un efecto de vacío, jala ese aire con mezcla y lo mete dentro del mismo cárter, es decir, donde está el cigüeñal y está el aceite. Al generar este vacío, ingresar esa mezcla acá, se cierra esta cavidad, vemos que la parte verde hace que empuje esto hacia arriba, ¿ven? Empuja toda mi mezcla hacia arriba para comprimirla, generar la chispa, hacer el proceso de combustión y a su vez evacuar por este lado los gases de escape. Entonces, ¿en cuánto tiempo sucede esto? Vemos que esto sucede en una única vuelta de motor. Quiere decir que en una vuelta está haciendo todo el proceso de combustión, y se llama un motor de 2 tiempos porque está haciendo todo el proceso tan solo en una vuelta de motor. Entonces son motores que son más ágiles en hacer el proceso y no le toma 2 vueltas de motor como lo hace un motor tradicional. Desventajas, pues bueno, por ejemplo vemos que el proceso de combustión no es tan limpio porque realmente alcanzo a tener mezclas de gases de escape y aire nuevo con la mezcla. También se mezcla con el aceite, por eso es común ver que los motores de 2 tiempos que podemos ver como en karts o en motos tienden a generar cierto olor a aceite, porque realmente el aire está mezclado con el aceite y en la combustión estamos quemando un poco de aceite, y esto hace que los motores también consuman más aceite que lo que hace un motor de 4 tiempos de combustión normal. Entonces, simplemente para que vean que podemos ser también un poco más eficientes y en una sola vuelta de motor generar todo el proceso de combustión y no en 4 tiempos como lo vemos en un motor tradicional y que requiere 2 vueltas de motor. Bueno, finalmente pues vemos que lo que se generan aquí es a partir de una mezcla fresca y fría. Después de un proceso de combustión esto genera mucha temperatura, y al generar temperatura pues realmente lo que vamos a encontrar es que todas estas paredes se van a calentar, nuestra cámara se va a calentar y esto va a calentar todo el bloque. Si tengo otro pistón al lado y otro pistón al lado y más pistones, pues todo el bloque de nuestro motor se va a calentar. Por estas razones que tenemos un circuito de refrigeración, y ese líquido refrigerante debe pasar por un proceso de intercambio de calor, y lo que hace es que el bloque tiene una válvula, que es una válvula de resorte, y el principio de funcionamiento es que por el material en el que está hecho, cuando alcanza cierta temperatura hay una dilatación térmica,
la válvula se abre y el fluido sale, producto de la bomba que también va puesta en el bloque. La bomba está moviendo este líquido refrigerante y lo que va a hacer es pasarlo por el radiador para que se enfríe y después nuevamente ingresarlo al motor. Entonces ese es el proceso que hace ese circuito de refrigeración, y lo que vemos es que algunas válvulas de estas, que se llama el termostato, abre o cierra a diferentes grados de temperatura. Eso ya depende del fabricante, del motor y la temperatura ideal de trabajo a los que ellos planean construir su motor. Básicamente esto es todo. Ya entendemos cómo funciona un motor. Con esto ya podemos avanzar sobre modificaciones que esperamos en ganancias, donde puede haber pérdidas también. Entonces espero les haya gustado este video. Por favor dejen sus comentarios, si les gusta denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el video y nos vemos en una próxima oportunidad.